La diabetes es una de las enfermedades crónicas más importantes a nivel mundial. En 2020, tras la llegada del COVID-19, la diabetes se posicionó como una de las principales comorbilidades, impactando aún más en la salud de los pacientes que viven con ella. Un conocimiento actualizado y manejo oportuno nos permitirá mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Laboratorios Silanes y la Federación Mexicana de Diabetes, comprometidos con la educación médica continua, trae para ti Diabetes, del paciente al experto. El paciente en descontrol glucémico, ¿qué riesgos puede tener? Laboratorios Silanes les da la más cordial bienvenida a esta serie de podcast en la cual abordaremos las perlas clínicas y actualizadas del manejo de nuestros pacientes con diabetes. Soy la doctora Ailín González Montiel, médico responsable de la línea de metabolismo de Laboratorios Silanes. Es un gusto para mí contar con la compañía del doctor Fernando Lavalle González, quien es médico especialista en endocrinología y medicina interna, profesor de medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, profesor titular del programa de especialización en endocrinología clínica del Servicio de Endocrinología de la Facultad de Medicina y Hospital Universitario y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, además de ser expresidente de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología y del Consejo Mexicano de Endocrinología. Hola doctor, ¿cómo está? Muy bien, Aline, muchísimas gracias por invitarme a estar contigo en esta mañana. Muchas gracias, doctor. Va a ser un gusto abordar con usted algunos temas muy importantes. Doctor, ¿podría direccionarnos en el abordaje clínico adecuado de un paciente con descontrol glucémico? Sí, cómo no. Mira, yo podría ejemplificártelo con un caso clínico si tú quieres y pudiéramos ir desglosando qué es lo que sucede en ese caso clínico. Podría decirte, por ejemplo, de Juan, que tiene 55 años de edad, niega el consumo del tabaco, pero consume alcohol los fines de semana, 5 o 6 cervezas. Él tiene como antecedentes heredofamiliares que su padre y madre tienen obesidad y diabetes tipo 2. Y de hecho su madre padece de insuficiencia renal crónica por diabetes. Él se diagnostica en este momento con síndrome diabético y una glucosa de 215 como una persona con diabetes tipo 2. Dejó de hacer ejercicio hace unos 10 años. Su alimentación es hipercalórica, tiene un alto contenido de hidratos de carbono. Y Juan pues tiene una presión arterial en 130/85, una frecuencia cardíaca de 90, un índice de masa corporal de 32, tiene un peso de 96 kilogramos y una cintura de 100 centímetros. Cuando yo lo veo a Juan, le hago una hemoglobina en el momento en el consultorio y tiene una hemoglobina glucosilada de 8.7. Esto nos habla de que ya tiene tiempo de tener la glucosa elevada. Él acudió con esa glucosa y una creatinina y le calculé su tasa de filtrado glomerular y está en 120 mililitros por minuto. Está hiperfiltrando como todas las personas que tienen hiperglucemia en forma aguda. Tiene un colesterol total de 220, unos triglicéridos en 350, un colesterol HDL de 35 y un colesterol no HDL de 185. Si ves con estos datos podemos pensar en que tiene la dislipidemia característica de los mexicanos. Tiene hipertrigliceridemia con colesterol HDL bajo. Tiene una cintura normal, tiene una cintura de 100 centímetros y está pasado de peso. Su índice de masa corporal lo localiza en obesidad. Final de cuentas estamos viendo en ese sentido una circunstancia que es muy común en nuestro país, que la gente no se dé cuenta de que tiene hiperglucemia, a pesar de tener indicadores francos desde hace tiempo de que estaba en riesgo de desarrollar hiperglucemia, como es el sobrepeso, el sedentarismo y los antecedentes familiares de tener diabetes. En esa parte pues te comentaría yo que en la evaluación pues uno debe de empezar a poner con el paciente prioridades en su evaluación. ¿Qué podemos hacer ahorita? Pues podemos identificarlo como una persona de alto riesgo para tener complicaciones. Muchas gracias, doctor. Es un excelente caso el que nos comenta usted.
¿Qué papel juega el descontrol glucémico y cómo podemos identificarlo dentro del síndrome metabólico de muchos pacientes, como es el caso del paciente que nos comenta? ¿Qué herramientas nos comentaría a todos los médicos que lo están escuchando? Mira, es muy fácil diagnosticar a los pacientes con síndrome metabólico si uno sigue los criterios de la Federación Internacional de Diabetes. Los criterios para decir que a una persona tiene síndrome metabólico según la Federación Internacional de Diabetes inician por tener una cintura anormal que refleja obesidad visceral u obesidad abdominal. Y esto se mide en centímetros. Si el hombre tiene más de 90 centímetros de cintura o la mujer más de 80 centímetros de cintura, entonces hay que buscar los factores adicionales para diagnosticarlo. En este caso sería, por ejemplo, tener una glucosa mayor de 100, tener triglicéridos arriba de 150, un colesterol HDL menor de 40 en los hombres o menor de 50 en las mujeres y tener una tensión arterial que esté por arriba de 130/85. Y si yo me refiero otra vez al caso de Juan, que le puse yo Juan no me olvides, sería una cintura arriba de 100, nos da obesidad abdominal y él tiene glucosa en 240, triglicéridos en 350 y tiene un colesterol HDL en 35. Tiene 3 criterios para decir, además de la cintura, que ya tiene síndrome metabólico. Y lo malo es que estamos haciendo un diagnóstico tardío del síndrome metabólico en Juan, puesto que ya tiene hiperglucemia diagnóstica de diabetes. Y el síndrome metabólico básicamente nos sirve para identificar el riesgo de tener 2 patologías: enfermedad cardiovascular aterosclerosa, llámese infarto, accidente cerebrovascular o una obstrucción arterial periférica, y la posibilidad de desarrollar diabetes tipo 2. Este individuo le estamos haciendo el diagnóstico tardío, puesto que ya lo estamos diagnosticando en este momento con diabetes y tiene dislipidemia. Eso lo pone en el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular, además de que tiene obesidad abdominal con todas las patologías relacionadas a la obesidad, como pudiera ser apnea del sueño, como pudiera ser el manejo articular, como pudiera tener el paciente proclividad para desarrollar algunos cánceres por el hecho de tener obesidad. Y sobre todo el riesgo de padecer hipertensión en un futuro y tener enfermedad cardiovascular. Si a él le hiciéramos el cálculo de su riesgo cardiovascular en este momento y utilizamos la calculadora del Colegio Americano de Cardiólogos y de la Asociación Americana del Corazón, pues nos diría que el riesgo a 10 años de presentar enfermedad cardíaca es de un 16%. ¿En qué nos basamos? En que tiene 55 años de edad, en que es caucásico, que es hombre, que tiene un colesterol total de 220 y HDL de 35, que tiene diabetes, su presión arterial no está con hipertensión, no tiene medicamentos para la hipertensión, su tensión arterial está en 130/85 y no fuma. Pero por tener esa edad, esos lípidos y la presencia de diabetes, su riesgo de enfermedad cardíaca o accidente cerebrovascular es muy alto, en 16.2%. Eso significa que en 10 años ese es el riesgo que tiene de padecer un infarto o un accidente cerebrovascular. Siguiendo las guías de estas asociaciones, por ejemplo la AJA y el Colegio de Cardiólogos Americano, pues nos dicen que todo aquel que tiene un riesgo superior al 7%, 7.5%, debe de recibir una estatina. Y en este caso se recomendaría una estatina de alta intensidad, como pudiera ser rosuvastatina de 20 a 40 miligramos o atorvastatina de 40 a 80 miligramos. Eso es por el alto riesgo que tiene. Y si lo vemos desde el punto de vista que tiene diabetes, también se recomendaría darle aspirina. Que sabemos que la aspirina es una de las cosas que pudiera ayudar a disminuir los infartos de miocardio en las personas que tienen diabetes. Y de esta manera pues estamos estratificando los riesgos que tiene ahorita Juan por ser portador de síndrome metabólico,
con diabetes y dislipidemia tener un alto riesgo cardiovascular, y de esa manera pudiéramos establecer también que en la época actual Juan tiene un alto riesgo de tener COVID. Si utilizamos la calculadora que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde ponemos que es hombre, que tiene una edad de 55 años, que tiene obesidad y diabetes, tiene 4 factores de riesgo y su nivel de riesgo para COVID es muy alto. De hecho, esto lo pone a él en un escenario distinto a lo que serían las personas que mantienen un peso normal o sobrepeso, pero que no han llegado a desarrollar síndrome metabólico con todas las características del mismo. Y por eso decimos ahorita que Juan no solo tiene un alto riesgo de mortalidad cardiovascular, sino ahorita en esta época tiene un alto riesgo de tener un cuadro grave de COVID si llega él a contagiarse de esta enfermedad. Doctor Lavalle, sin duda el perfil de Juan se apega bastante a los perfiles que tienen la mayoría de nuestros pacientes, sobre todo nuestra población mexicana con tantos factores de riesgo. Dentro de las recomendaciones sobre una evaluación y plan de tratamiento adecuado, ¿qué objetivos ningún médico debería olvidar durante la atención de un paciente con diabetes y descontrol glucémico? En esa parte es muy importante recordar qué evaluación debemos de hacer para establecer el plan de tratamiento, Eileen. Evaluar el riesgo de complicaciones de la diabetes es sencillo si uno tiene un orden. Lo primero que debo de hacer es ver si tiene historia de insuficiencia cardíaca y los factores de riesgo para enfermedad cardiovascular aterosclerosa. En esta historia clínica de Juan no tiene historia de insuficiencia cardíaca, pero sí tiene factores de riesgo para el desarrollo de enfermedad cardiovascular aterosclerosa. Tiene síndrome metabólico, tiene HDL bajo y tiene colesterol total por arriba de 200. Entonces le evaluamos su riesgo a 10 años y nos dio un riesgo de 16%. Estadificar si tiene enfermedad renal crónica o no. La tasa de filtrado en este momento es 120, tiene hiperfiltración, no está en una tasa de estadificación de enfermedad renal crónica, tiene una función normal. ¿Qué riesgo tiene de hipoglucemia? Muy poco, porque no ha sido tratado para la diabetes y no tiene enfermedad renal. ¿Qué meta deberíamos de establecer en este paciente? Es un paciente joven, tiene 55 años de edad, cuando está desarrollando diabetes tiene una larga expectativa de vida, entonces la hemoglobina glucosilada objetivo para él sería tener una hemoglobina glucosilada menor de 7 y en lo posible menor de 6.5. Y el objetivo de glucosa en sangre sería llevarlo a una glucosa entre 80 y 130 máximo en ayunos. Él no tiene hipertensión en este momento y lo ideal es que él se mantenga por debajo de 140-90 como objetivo de presión arterial. El autocontrol de la diabetes va a ser básico, establecer que él debe de tener monitoreo y cuál sería la frecuencia. Para una persona con diabetes tipo 2, monitorizar 4 glucosas capilares a la semana pudiera ser suficiente, haciendo 2 monitoreos antes del desayuno y 2 monitoreos antes de la cena. Y de esta manera pudiéramos nosotros establecer los objetivos de metas y pasar a un plan de tratamiento. Es indispensable que Juan cambie su estilo de vida. Necesita reducir la cintura, necesita hacer un plan de alimentación con restricción calórica y aumentar o iniciar el ejercicio que él en este momento no practica. Se necesita que haga de 30 a 45 minutos de actividad aeróbica cuando menos 5 días a la semana. Restringir alrededor de 500 calorías al día pudiera darle una pérdida de peso de 1 kilogramo por semana, y esto pudiera lograrse fácilmente. Habría que darle una terapia farmacológica para la disminución de la glucosa, una terapia farmacológica para los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular y renal. ¿Qué haríamos en ese sentido? Proponerle un plan de iniciar metformina, que es el primer medicamento para administrar a todos los pacientes que desarrollan diabetes y que van a implementar sus cambios al estilo de vida. Se inicia la terapia con metformina.
Una terapia farmacológica para los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, como te comentaba hace un momento, este paciente necesita tomar una estatina de alta intensidad en este momento, como pudiera serlo rosuvastatina en una dosis de 20 a 40 o atorvastatina en una dosis de 40 a 80 miligramos. Tener que utilizar dispositivos de monitorización de la glucosa es importante porque el paciente debe de ver cómo está su glucosa en casa y no solo cuando acude a la visita médica. De esta manera, evaluando las características claves del paciente, su estilo de vida, sus comorbilidades como que tiene obesidad y dislipidemia, sus características de peso, de hemoglobina glucosilada que estaba en 8.6, 8.7. Con este contexto podríamos nosotros elaborar un plan de manejo. Decirle que su meta de hemoglobina glucosilada pues es menor de 7, darle el perfil de efectos secundarios que pudiera tener la medicación y cómo tomarla, hablarle de los beneficios de tomar metformina, y entonces con esto estamos haciendo un plan que es específico, que es medible y que es realizable. Decirle al paciente que va a tener que tener monitoreo en casa y que cada 3 meses tendrá que hacerse una hemoglobina glucosilada, vigilar el peso, saber cuál es el recuento de pasos en la caminata que él deberá de hacer y ver sus indicadores de lípidos y de presión arterial nos permitirán saber si él está cumpliendo con los objetivos de tratamiento y de esa manera implementar los cambios que sea necesario si no llega a la meta para prevenir las complicaciones micro y macrovasculares de la diabetes. Y de esta manera podríamos tener nosotros entonces una estrategia de manejo para Juan. Totalmente de acuerdo, doctor. Una terapéutica integral abordando un manejo glucémico centrado en las características específicas de cada paciente con diabetes tipo 2, sin duda lograrán asegurar las modificaciones y que éstas sean de manera personalizada y oportunas para prevenir complicaciones micro y macrovasculares. Doctor Lavalle, ¿cuál es la base de un tratamiento integral efectivo que podamos ofrecerle a nuestros pacientes con diabetes y síndrome metabólico, como es el caso de Juan? En esta parte yo podría comentarte que el algoritmo de tratamiento de la Asociación Americana de Diabetes y la Sociedad Europea para el Estudio de la Diabetes nos dicen que la primera línea de tratamiento es metformina y un estilo de vida integral para el paciente, que incluye el control del peso y la actividad física. En este momento nosotros determinamos que Juan tiene alto riesgo de padecer enfermedad cardiovascular. Y entonces de esta manera pudiéramos nosotros decir que si Juan falla a la monoterapia con metformina y no alcanza la meta, pudiéramos tener nosotros que darle una terapia combinada de cambios al estilo de vida, metformina y una segunda droga para poder manejar lo que sería la hiperglucemia. ¿Cuánto tiempo debo esperar yo en el paciente con monoterapia? No más de 3 meses. Si al darle metformina, los cambios al estilo de vida, este paciente no logra la meta de bajar de 8.7 que estaba a 7 de hemoglobina glucosilada en 3 meses, pues yo deberé de cambiar mi estrategia y decir de monoterapia paso a una terapia dual. ¿Cómo debo de iniciar en Juan el manejo? Iniciar con una sola dosis de metformina de 500 a 800 miligramos, que la tome por una semana y que después incrementemos a 2 tabletas o 3 tabletas en caso de ser necesario para llevar la dosis de metformina entre 2 y 3 semanas a que tome una dosis efectiva por arriba de los 2 gramos, si es que la tolera bien, y de esta manera mantenerlo durante 3 meses y ver si logra los objetivos de cambiar la hemoglobina glucosilada. Hay que recordar que la metformina tiene un poder para bajar la hemoglobina glucosilada, sobre todo en individuos que están por arriba de 8.5. Puede disminuir entre 1.5 y 2% la hemoglobina glucosilada. Así es que sí es factible que Juan alcance la meta terapéutica. Pero en caso de no lograrlo, pues necesitamos agregar a los 3 meses un medicamento que pudiera ayudarlo al manejo de las comorbilidades. En este caso pudiera ser
un inhibidor de EPP4, un inhibidor de SGLT2, una sulfanilurea, una tiazolidinediona o un agonista del receptor de GLP-1. Si yo lo que quiero que mi paciente no incremente el peso, puedo darle un inhibidor de EPP4, un inhibidor de SGLT2, un agonista del receptor de GLP-1 y de esta manera pudiéramos nosotros darle un tratamiento que no incremente su peso. Si quisiera que tuviera mejor poder reductor de la hemoglobina glucosilada, pudiera darle una sulfanilurea o una tiazolidinediona. El inconveniente de la tiazolidinediona es que lo puede hacer subir de peso, y el inconveniente de las sulfanilureas, sobre todo las de primera generación, no las de segunda generación, es la producción de hipoglucemia. Sulfanilureas de segunda generación, como sería el caso de glimepirida o gliclazida, nos ayudan a controlar a los pacientes sin incrementarles el riesgo de tener mayor grado de hipoglucemia. Y abordando el caso de manera integral, como me llamaba la atención, habría que darle la estatina de alta intensidad que platicamos por la dislipidemia que tiene, y en este caso pues sería iniciarlo en rosuvastatina o en atorvastatina. Y de esta manera podríamos ver nosotros que al hacer ejercicio, bajar de peso, controlar la glucosa y mantener los lípidos en los niveles meta, pudiéramos evitar complicaciones micro y macrovasculares para Juan. El utilizar una estatina de alta intensidad es para que el paciente pueda llegar a tener una meta de tener menos de 170 de colesterol total y que pudiera tener un colesterol LDL de menos de 100. En el caso de tener enfermedad cardiovascular, pues la meta sería todavía más estricta y diríamos que tendría que tener el LDL colesterol por debajo de 70. Pero confiados en que con una estatina como rosuvastatina pudiéramos lograr nosotros esta disminución, pudiera Juan entrar en ese control de lípidos que le ayude a prevenir lo que sería la mortalidad cardiovascular. Doctor, muy puntuales sus recomendaciones. Nos muestra un panorama más integral que podemos trasladar a todos nuestros pacientes con síndrome metabólico y eso es muy enriquecedor. Muchísimas gracias, doctor. En nombre del Laboratorio Silanes, agradecemos en Diabetes del Paciente al Experto la presencia del doctor Fernando Lavalle y sus grandes aportaciones. Aileen, te agradezco mucho la invitación a compartir estos minutos contigo y ver de cómo podemos hacer un cambio en nuestra manera de atender a nuestros pacientes y lograr las metas de control de los mismos para evitar estas complicaciones que pueden presentarse. Gracias, doctor, y gracias a todos los médicos que nos escucharon. Los invitamos a continuar con nosotros en los siguientes episodios y esperamos con gusto que todos nuestros médicos puedan aplicar a su práctica clínica diaria todas las valiosas recomendaciones que nos compartió el día de hoy el doctor Fernando Lavalle. Laboratorio Silanes, haciendo de la vida una historia saludable. Gracias.